El sentido de la filosofía de Platón. Para entender la filosofía de Platón debemos tener bastante presente el entorno filosófico, político y social en que nació. En primera instancia, se debe entenderla como una actitud contra las doctrinas filosóficas de los sofistas, más que nada el relativismo y el escepticismo. En segundo sitio, como un pensamiento que se origina desde la insatisfacción con el caso político de la era. El propio filósofo confiesa en la carta séptima que acudió a la filosofía por motivos políticos con la esperanza de descubrir remedios a los inconvenientes políticos de su tiempo. La inquietud importante de Platón es el humano. ¿Cómo puede el ser humano conseguir la felicidad y virtud? Para él, la contestación es clara, ya que la vida humana tiene sitio precisamente en sociedad. Únicamente va a poder realizarlo en un estado justo, armonioso y bien gobernado. La vida de un estado de esta forma es dependiente más que nada de la votación de sus líderes. Únicamente si los que dirigen el destino de la sociedad son hombres virtuosos y sabios, va a ser viable lograr una sociedad justa y feliz. Los padecimientos del género humano no acabarán hasta que los auténticos y verdaderos filósofos ocupen los cargos políticos. Platón aplica el intelectualismo moral de Sócrates a la política. Solamente tienen la posibilidad de ser justos y buenos aquellos que han comprendido la esencia de la justicia y el bien. Como solución, los padecimientos de la metrópoli, Platón ofrece un régimen de filósofos y una trascendencia importante en la enseñanza de los futuros líderes. La finalidad va a ser hallar la realidad sobre lo cual es justo, lo bueno, etc. Para gobernarse a él mismo y en la metrópoli alumbrado por esta verdad, doctrina política del filósofo gobernante. En lo que los sofistas declaraba que era imposible un entendimiento verdadero de la realidad. En lo que los sofistas declaraba que era imposible un entendimiento verdadero de las realidades de los valores morales, Platón, siguiendo la ideología del intelectualismo moral, afirmará que la realidad existe y que los valores morales son reales y objetivos, ideas, que es viable su entendimiento, educación. Ahora bien, la vida de la realidad es dependiente de que existan ciertas realidades que sean eternas e inmutables. El bien, la justicia, la belleza, no son solamente palabras a las que cada uno puede ofrecer el sentido que desee, sino que denotan algo real e inteligible. A estas realidades Platón les dará el nombre de ideas. Por consiguiente, no es el ser humano quien pone el tamaño de cada una de las cosas, sino que las cosas imponen su medida al hombre. De otro modo, si la conducta moral se basara en la crítica subjetiva de cada uno, no habría reglas usuales y se llegaría al estado de continua discordia. La conclusión va a ser que es primordial educar a los habitantes y más que nada a los líderes en el razonamiento de los verdaderos valores morales. La teoría de las ideas es la aportación más original del pensamiento de Platón y ocupa el puesto central dentro del grupo de su filosofía. Hemos observado que, frente al relativismo, Platón defiende la probabilidad de conseguir verdaderas objetivas, universales y absolutas sobre la verdad, más allá de las primordiales opiniones relativas y variables. Cree que de las cosas de todo el mundo físico o material que percibimos por medio de los sentidos es obtener un entendimiento verdadero. Nuestro filósofo acepta de Heráclito que los objetos de todo el mundo físico permanecen en constante devenir, o sea, sometidos a cambios constantes, todo fluye. Por esta razón, no habrá un entendimiento verdadero de dichos objetos. El razonamiento que nos aportan los sentidos, como comentó Parménides, es engañoso y únicamente nos muestra el aspecto de las cosas, no la verdadera realidad. Si la realidad existe, tienen que existir ciertas realidades que no cambian,
fuera de todo el mundo de los objetos físicos. Van a ser realidades no materiales, eternas e inmutables, y constituirán la auténtica realidad y el objeto del verdadero entendimiento. Platón les dará el nombre de ideas o formas. Si le preguntamos a alguien ¿qué es la belleza?, probablemente nos contesta por medios de ejemplos: una puesta de sol bonita, una dama bella, una canción, una pintura. Pero esta forma no nos dice realmente qué es la belleza. Únicamente por medio del motivo y con mucho esfuerzo tendremos la posibilidad de entender en qué radica esta cualidad común que comparten cada una de las cosas que llamamos preciosas, y llegar a una definición de la belleza en sí, a la iniciativa de la belleza. Podríamos plantearnos además qué es más real, la belleza en sí o una pintura hermosa. Para Platón es más real la belleza en sí por lo siguiente: la pintura es preciosa debido a que tiene la esencia de belleza. Mientras tanto, que la belleza en sí es eterna, las cosas hermosas nacen y desaparecen. Tiene la posibilidad de modificar los gustos y las modas, las opiniones humanas sobre lo hermoso, pero que la belleza en sí jamás cambiará. Lo mismo que dijimos sobre la belleza se podría mencionar de las ideas de justicia: bueno, amistad, hombre, animal. Tras cada árbol, estrella, roca, objeto precioso, acto justo, existe una forma o iniciativa que le dio vida y que constituye su esencia. La esencia de una cosa es lo que provoca que sea lo cual es. De esta forma, por ejemplo, la esencia de un ser humano, lo cual tiene en común con todos los otros humanos, y que provoca que este sujeto sea humano y no una planta o un chimpancé. La teoría de las ideas se distingue en dos niveles de realidad, llamado dualismo. El mundo sensible, que hablamos de la verdad material, física o visible, lo cual percibimos por medio de nuestros sentidos. Es el mundo de las apariencias, de las cosas que nacen y perecen, una realidad imperfecta y sometida al cambio. Y por el otro lado tenemos el mundo inteligible o mundo de las ideas. Es el grado preeminente, el de lo auténticamente real, estable y persistente. Está más allá de la esfera de las cosas materiales que captan los sentidos. Este mundo se compone por las ideas, realidades abstractas, eternas, inmutables y disponibles únicamente por el motivo. Aún, cuando hablamos de dos niveles diferentes de realidad, hay una innegable interacción entre los dos mundos. El mundo sensible copia o replica el mundo de las ideas, el cual constituye la esencia de la verdad. Una cosa es hermosa, ya que participa de la belleza en sí. Es una réplica de idea. Un hombre nace, crece y fallece. Sin embargo, el ser humano en sí es una realidad inalterable. Hay varios caballos concretos, cada uno con sus particularidades. Sin embargo, hay un criterio mundial de caballo, su definición. A este criterio le corresponde una realidad objetiva, que es lo cual Platón llama eidos, que traducimos por idea, forma, modelo o esencia. La iniciativa de caballo es más real que cualquier caballo concreto, el cual no será más que una réplica imperfecta. Notas sobre el término ideas. Para nosotros mismos es un contenido de la mente, un producto de nuestra actividad de pensar. Le otorgamos una realidad psicológica. Para Platón es una realidad extramental que únicamente podría ser vista por la mente. Característica de las ideas. Son realidades objetivas, existen por sí mismas y no porque las pensamos. Son eternas e inmutables. Son trascendentes, permanecen más allá,
separadas de todo el mundo físico, inespacial, inmateriales e intemporales. Son la esencia de la verdad, son inteligibles, solamente tenemos la posibilidad de conocer por medio de la razón. No tienen la posibilidad de ser percibidas por los sentidos. Son la causa de todo el mundo sensible. Las cosas hay como participan de las ideas. Cada cual es una réplica o imitación de una idea. Permanecen jerarquizadas. Las ideas, más en general, entienden las más particulares. Caballo, hombre y hormiga. Participan de la idea de animal. En el escalón más bajo existen las ideas que corresponden a los seres susceptibles y en sus cualidades. Después vienen los conceptos matemáticos y los valores morales. Al final, la cúspide de la pirámide es ocupada por la idea de bien, de la que participan cada una de las cosas. La de bien, simbolizada por el sol en el mito de la caverna, constituye la causa, el orden y el sentido de todas las cosas. Volvemos a insistir en la distinción que hace Platón entre los dos mundos. El mundo sensible, las cosas, copia de las ideas. La apariencia, perceptibles por los sentidos, mezcla de ser y no ser, cambio de venir, no verdadero conocimiento, interior de la caverna. Mundo inteligible, las ideas, la esencia, accesibles a la razón, el ser, inmutable, ciencia o verdadero conocimiento, y exterior de la caverna. Por medio del mito de la caverna se nos muestra la existencia de dos dichos mundos, la interacción que hay entre ellos y el razonamiento que tenemos la posibilidad de tener. Representación del mito de la caverna. Este es tal vez el relato más expresivo de toda la historia del pensamiento occidental. Es una alegoría de la teoría de las ideas y además un relato antropológico de la conflicta situación humana. En los mitos y relatos de Platón, las cosas que se sostienen, los personajes y eventos que se generan, acostumbran ser símbolos o metáforas. En este mito de Platón pasa exactamente eso. Platón narra en ese mito el doloroso y escarpado camino del conocimiento y de la educación. Los hombres encadenados en el interior de la caverna simbolizan la condición humana inicial, ignorante y engañada. El mundo del interior de la caverna es el mundo de las cosas, el mundo sensible. El camino de salida representa el proceso de conocimiento, la educación. De esta forma, ambos mundos del mito se corresponden con ambos mundos de su ontología y el escarpado y empinado camino de salida nos muestra el difícil ingreso al conocimiento. ¿Quién ignora que el camino del estudio es un camino difícil y empinado? Como tenemos la posibilidad de verificar, en este mito se entrelazan los puntos ontológicos, epistemológicos y antropológicos de la teoría de las ideas. Teoría del conocimiento. El primer problema que expone la teoría de las ideas es cómo el ser humano puede conocer las ideas, la auténtica realidad, y si este es un conocimiento que se puede enseñar. Siguiendo a Platón, en su diálogo Teeteto, tenemos la posibilidad de comenzar por intentar sobre qué no es verdadero conocimiento. El conocimiento, afirma el filósofo, no es la percepción sensible, no tenemos la posibilidad de obtener a partir de la información que nos proporcionan los sentidos. Dichos nos presentan un mundo fenoménico, el mundo sensible, un mundo que fluye o cambia una y otra vez. ¿Por qué no es el auténtico conocimiento? Porque es parcial, limitado al aquí y ahora, porque, como enseñaban los sofistas, la percepción es siempre subjetiva y relativa. Cada uno tiene su verdad
lo que él ve. Porque el mundo sensible es cambiante, mezcla de ser y no ser, y difícilmente tenemos la posibilidad de tener un conocimiento cierto de lo que cambia una y otra vez. El verdadero conocimiento nos debería demostrar la esencia de la realidad, no las apariencias, lo que es, el ser, las ideas. Y este conocimiento solamente es posible a través de la razón. La reminiscencia, conocer es recordar. La respuesta de Sócrates a la cuestión de si se puede enseñar la verdad la pudimos encontrar en la teoría de la reminiscencia, que presupone la preexistencia del alma y su inmortalidad. En el diálogo Fedón, además de los argumentos que se proporcionan a favor y en oposición a la inmortalidad del alma, se encuentra toda una teoría del conocimiento. Sócrates asegura que el conocimiento es una anamnesis, un recordar cosas ya sabidas previamente, cosas que el alma habría aprendido antes de su unión con el cuerpo humano. Siguiendo un mito pitagórico, Platón piensa que el alma pudo vivir una vida previa, desligada de todo el mundo material, donde poseía la posibilidad de contemplar el eterno mundo inteligible. Como consecuencia de un percance inafortunado, el alma ha caído en el mundo sensible y ha perdido la memoria de su vida anterior. Ahora, encarcelada en un cuerpo humano, se ve impuesta a servirse de él y de los sentidos. Es así como el conocimiento de las cosas sensibles le recuerda las ideas inmutables que había contemplado en su existencia libre. Conocer, por consiguiente, es recordar lo que está dentro de nosotros, no ver lo que está fuera. Los grados de conocimiento. El símil de la línea, por medio del símil de la línea, Platón ilustra los diversos niveles de realidad y los grados de conocimiento que corresponden. Platón distingue dos niveles de realidad, dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Cada uno de estos dos mundos se divide en dos partes y de esta forma obtenemos 4 niveles de realidad u objetos de conocimientos distintos: imágenes, objetos materiales, entidades matemáticas e ideas. En cada mundo le corresponde un definido nivel de entendimiento, opinión y ciencia. Asimismo, cada nivel se subdivide en dos: imaginación y creencia. Por un lado, la razón e inteligencia para otra. Opinión, doxa. Es el estado en que está el ser humano que tan solamente contempla las cosas del mundo sensible. Representa el nivel inferior de conocimiento. En este grado de conocimiento nos servimos los sentidos para intentar conocer los objetos del mundo sensible, el mundo del devenir, los objetos que pasan. La opinión es siempre un conocimiento incierto, relativo, superficial y poco fiable. Por otro lado tenemos a imaginación e icasía, el grado más bajo de conocimiento y el más alejado de la verdad, es propio del hombre común. Tiene por objeto las imágenes o sombras que no son otra cosa que proyecciones o imitaciones de los objetos materiales. Platón está refiriendo también aquí a las artes imitativas: poesía, pintura, música, escultura. Creencia, pistis. Quien toma la realidad material como auténtica se encuentra en grado de creencia, que tiene como objeto de conocimiento los objetos materiales, los seres naturales y los artificiales. Es el saber propio del físico, más profundo que el anterior, pero todavía simple opinión. Ciencia, episteme. Es el verdadero conocimiento que tiene por objeto lo universal e inmutable, las ideas del mundo inteligible. No las podemos captar por los sentidos, sino por una facultad que es propio del alma humana, la razón. Razonamiento, dianoia. El tercer grado, que podemos llamar también razón discursiva, trata el conocimiento de los objetos matemáticos. No estamos hablando de la matemática aplicada,
sino de una matemática teórica que nos acerca a las ideas y nos permite alejarnos del mundo sensible. El geómetra o matemático se sirve de figuras sensibles o imitaciones, triángulos, para entender o inteligir los objetos matemáticos perfectos e ideales. No es un saber completo y definitivo, ya que se sirve de hipótesis y no llega a los primeros principios. Inteligencia pura, noesis. Es el grado más elevado de conocimiento, la verdadera sabiduría, el conocimiento de las ideas. Llegamos con la ayuda de una ciencia suprema que Platón llama dialéctica. En resumen, mediante el símil de la línea, Platón establece una clara correspondencia entre niveles de realidad y grados de conocimiento, ontología y epistemología. Y afirma que el ascenso gradual hacia las ideas, el alma debe recorrer todos los grados. La dialéctica. El concepto dialéctica tiene un sentido ambiguo y a veces oscuro. Platón lo usa en sentidos diferentes, aunque relacionados. En una primera significación, la dialéctica se apoya en el arte del diálogo, intercambiar razones, preguntar y contestar en busca de la verdad. Platón se basa en el método de Sócrates, quien con la ironía ponía en cuestión lo que la gente creía saber y que por educación o costumbre tomaba como verdadero. De este modo, sembraba la duda y obligaba a replantearse las opiniones equivocadas, para luego contribuir a que cada uno llegara a la realidad por sí mismo. Mayéutica. En otras ocasiones, tiene relación con la dialéctica como método de ingreso a las ideas, propio de la filosofía, que se basa en un proceso ascendente y gradual, ir subiendo de idea en idea, haciendo uso del poder de la razón, hasta subir a la contemplación de la idea de bien. El método dialéctico parte de hipótesis o supuestos que cumplen la función de trampolines debido a los cuales el alma puede ascender hasta el conocimiento de las ideas. Imaginamos que deseamos conceptualizar qué es la justicia. Se propone una primera hipótesis, por ejemplo, la justicia es lo que conviene a los más fuertes. Luego se somete a una crítica rigurosa hasta que muestre sus contradicciones y sea refutada. Se propone otra hipótesis de que nuevamente va a ser sometida a crítica y de esta forma sucesivamente ascendiendo hasta llegar a una definición que resista toda refutación. Conocimiento y eros. El conocimiento también es un proceso erótico. El amor platónico también es un proceso ascendente, una especie de dialéctica emocional. Para Platón, el amor es lo que te impulsa el alma al conocimiento de las ideas. El amor se trata de ascender cosas hasta las ideas superiores, bien y belleza. En el amor, los objetos y los cuerpos sirven de escalones para llegar a la idea. Por tanto, el amor platónico es un ascenso a la idea de belleza. Por lo que no es de extrañar que Platón comprenda que el amor que da alas al espíritu del filósofo, porque en el alma del filósofo ocurre con más intensidad de amor y deseo de ideas. Idea de bien. Platón se expresa al respecto de una manera misteriosa. La define como la causa de todas las cosas y la fuente de la verdad. Y la identifica en el mito de la caverna con la imagen del sol. Así como el sol da vida y hace visible las cosas, así como la idea del bien se remonta a la existencia de todas las cosas y las da a conocer. Todo eso es como participa en la idea del bien que hace que todo sea como se supone que debe ser. Pero Platón no sabe cómo decirnos exactamente qué es. El bien no lo conocemos suficientemente y no está bien que hable de lo que no sabe como si lo supiera. La idea del bien es el fin último del ascenso dialéctico y tiene 3 funciones para Platón. El primero representa el máximo grado de realidad. Es la causa del resto de ideas y también la causa de la existencia de las cosas del mundo material
dado que todas las ideas y cosas sensibles participan de la idea de bien. Al igual que el sol y su luz hacen visible al ojo las cosas del mundo sensible, de la misma manera la idea de bien hace que las ideas sean inteligibles o que sean inteligibles para el alma humana. Es el fundamento de la ética y la política para conducirse sabiamente en la vida privada y para el buen gobierno de la ciudad. Es necesario el buen conocimiento. Cosmología, el mundo sensible. ¿Cuál es el origen de la realidad física y de su orden? ¿Cómo están presentes las ideas en el mundo sensible? Platón se ve en la necesidad de responder a estas cuestiones. Las me habían interesado los físicos. La explicación que dará Platón de la naturaleza será meramente aproximativa, opinión y no ciencia, ya que se trata del mundo del devenir y la multiplicidad. De hecho, en el Timeo, un diálogo tardío nos presenta su teoría como una narración verosímil, llena de elementos míticos y suposiciones. ¿Cuánto sabemos hasta ahora sobre el mundo sensible? Como hemos visto en la teoría de las ideas, la existencia de las cosas sensibles se deriva de su participación en las ideas. Las cosas son imitaciones o copias de ideas. 3 razones para el mundo perceptivo: ideas, la materia y el demiurgo. Los presocráticos se dieron cuenta de que para explicar la naturaleza había que pensar en un arjé, pero también en una fuerza capaz de dar orden y movimiento. Así también para Platón el demiurgo, la fuerza ordenadora, a partir del modelo de las ideas, dará forma a la materia. Psicología en Grecia. La palabra griega psique, que acostumbramos a traducir como alma, originalmente significaba el principio vital de todo ser. Los primeros griegos lo identificaron como un tipo importante de respiración, y su visión no incluía la creencia en su inmortalidad. Según Homero, que representaba el concepto de los antiguos griegos, los muertos vivían en el Hades, como sombras fantasmales y sin vida. Además, la psique nunca aparece en el lugar más noble y elevado del hombre. Los órficos, quienes en Grecia introdujeron la idea del origen divino del alma y la creencia en su inmortalidad. Según su concepción del hombre, el hombre era un ser doble formado por una parte divina, la psique, con el correspondiente a la mente y algunas otras partes materiales, el cuerpo, la tumba o prisión del alma. El hecho de que el alma caiga en el mundo terrenal y quede atrapada en el cuerpo es por error que su naturaleza se revela solo al iniciador. El destino del hombre es el regreso al mundo divino, a través de las necesarias reencarnaciones. Los pitagóricos seguirán la religión órfica y desarrollarían un estilo de vida ascética y disciplinada, como un proceso gradual de purificación y liberación. En esta línea de influencia debemos identificar el origen del concepto platónico del alma, la dualidad del alma y el cuerpo, la inmortalidad del alma. La mente es el elemento sagrado del hombre, la parte más noble de él, la verdad. Dirigir la vida controlando el cuerpo y sus pasiones. El dualismo alma-cuerpo. Platón tiene una concepción fuerte del hombre. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Su combinación se considera completamente aleatoria y a menudo se usa como castigo. El alma, siendo inmortal e inmaterial, es lo que hace al yo lo que realmente somos. La función propia y definitoria del espíritu humano es el conocimiento. Nos permite buscar la verdad y llegar al conocimiento de una idea. Por otro lado, el lugar es material y mortal. Según pitagóricos, Platón mantuvo una percepción negativa del cuerpo. Es la prisión del alma, la fuente constante de deseos y conflictos. La carga que el alma tenía que superar y dominar si quería llegar a la verdad y a la virtud.
Platón entiende la muerte como la liberación del alma, de la prisión del cuerpo, y la filosofía puede considerarse como preparación para la muerte. La inmortalidad del alma. Platón aborda el tema del alma y la muerte en el diálogo de Fedón, donde presenta algunos de ellos, argumentos o pistas para intentar justificar la tesis de la inmortalidad, las razones. El término psique se refiere a lo que anima a cualquier ser vivo y es un principio importante de todo lo que se vive. Alma y muerte son dos términos opuestos. No tienen sentido hablar de un alma mortal como no es necesario hablar de un fuego frío. Si es cierto que el conocimiento es memoria o recuerdo, entonces significa alma que existió antes de esta vida terrenal. Sabemos que la muerte significa la desintegración del cuerpo y la separación de sus partes ya no constituye a un todo armonioso. Según el filósofo, solo lo que existe puede morir, lo que tiene partes, pero el alma, como la idea, es simplemente inmaterial y eterna. Argumento ético. No sería justo que todo terminara en muerte, porque los malvados estarían libres de su culpa y sin castigo, y el bien no tendría recompensa. La tripartición del alma. Platón ha confirmado en la madurez que hay tres psiquis diferentes, cada uno con sus propias funciones y virtudes. No está claro si Platón habla de tres partes del mismo alma o tres almas diferentes. Quizás, más que confirmado que tres almas se refieren a las tres funciones o actividades del alma. La petición de alma puede representar la parte más vacía e irrazonable del alma, y es la fuente del deseo de diversión y bienes físicos. Su virtud es la templanza o moderación que consiste en dominar los deseos y placeres. El alma irascible es el lugar de las emociones y los sentimientos nobles y tiene como virtud relacionada a la valentía. El alma racional es la sede de la inteligencia y tiene como funciones el conocimiento y el gobierno del cuerpo. Es la parte divina e inmortal de los humanos y las virtudes correspondientes a la sabiduría. Las personas con ética, imparcialidad y equilibrio se generan a partir de la armonía entre las tres partes del alma, cuando las personas ejercen esa virtud. Esto significa que el alma justa es aquella en la que la parte racional guía y domina las pasiones y los deseos irracionales. Para ello, el camino que propone Platón es el del conocimiento. El sabio podrá gobernar su alma y conducirse rectamente en la vida pública. En el diálogo Fedro, Platón compara el alma con un carro dirigido por un auriga, que representa la parte racional, arrastrado por un caballo blanco y dócil, y por otro negro e indomable, que deben ser convenientemente guiados por el auriga. A través de estas tres dimensiones se pueden explicar los dos aspectos de la psicología humana. Por un lado, la existencia de conflictos internos en humanos, lo que significa la lucha interna entre la razón, la pasión y el deseo. Por otra parte, esta división tripartita del alma sirve a Platón para explicar la existencia de diferentes naturalezas o tipos de personas con rasgos psicológicos diferentes. En unos domina la parte racional, en otros la apetitiva y en otros la irascible. Como veremos después, en el estado ideal, cada clase de personas ejercerá en la sociedad aquella función que sea más conforme a su naturaleza. Ética igual política. De acuerdo con la mentalidad griega de la época de la persona, es y se siente ante todo un ciudadano, parte de la polis. En Grecia es imposible separar el bien individual del bien colectivo. La ética es inseparable de la política. Solo dentro de un estado justo podrá el individuo alcanzar la felicidad y la virtud personal, y al revés. Es decir, solo los hombres virtuosos serán capaces de construir un estado justo. Recordemos
que la filosofía de Platón está marcada con una clara intención política, debido al resultado de su experiencia juvenil. Se puede decir que Platón era un idealista que, desengañando de las realidades políticas que vivió, 30 tiranos, la corrupción, la guerra con Esparta y sobre todo la condena de Sócrates, soñó una sociedad ideal, una utopía, lo que no existe en ninguna parte. Descripción de una sociedad ideal y perfecta, irrealizable a nivel práctico y que suele tener un carácter crítico y revolucionario, basada en el conocimiento de la verdad y de los verdaderos valores morales. En la teoría del filósofo gobernante, una aristocracia de la virtud y del saber, el gobierno de los mejores, de lo que han salido de la caverna y han contemplado el mundo inmutable de las ideas. El diálogo república, la doctrina del filósofo gobernante y el estado ideal es la obra que expone de manera más completa y sistemática el pensamiento de Platón. El título griego original es politeia, que significa sistema político o gobierno de polis. El tema general de este diálogo es el estado ideal que debe tener el Estado para que sus miembros vivan una vida feliz que refleje ideas. Podemos decir que el diálogo república es también un tratado de medicina política, donde se plantea como remedio principal a todos los regímenes políticos enfermos la doctrina del filósofo gobernante. El Estado ideal. Platón, en contra de los sofistas, piensa que el Estado es una institución natural, que nace del hecho de que los humanos se necesitan unos a otros para sobrevivir. El ser humano no es autosuficiente y necesita de la cooperación para cubrir sus necesidades básicas. Por este motivo es necesario que toda sociedad se componga de 3 clases sociales. La primera, la clase de los productores de bienes, que son agricultores, artesanos, comerciantes, obreros, artistas. A esta clase social pertenecen aquellas personas en que predomina la parte más baja del alma, la parte apetitiva, la virtud. La virtud propia de los productores de bienes es la templanza o moderación. Segunda, la clase de los guardianes. Su función es la defensa de la ciudad. En ellos predomina la parte irascible del alma. La virtud de los guardianes es la valentía. Tercero, la clase de los gobernantes. Tiene como función el gobierno de la ciudad. En estos individuos predomina la parte racional del alma y su virtud debe ser la sabiduría o prudencia. Como podemos ver, las 3 clases sociales se corresponden con las 3 partes del alma. En cada clase se le asigna una función y una virtud que será cultivada a través de la educación. La justicia consistirá en la perfecta armonía entre las clases que forman la polis, dará igual que la justicia en el individuo consistía en la armonía entre las 3 partes del alma. En el estado ideal deberá tener en cuenta la naturaleza de cada persona. No todas las personas tienen el mismo talento o no deben realizar las mismas funciones. En el mito de las clases, Platón explica que la tierra es la madre de todos los hombres, pero en su composición algunos de ellos son de oro, gobernantes, otros de plata, guardianes, y otros de cobre y hierro. La vida de los ciudadanos se basa en los intereses de la sociedad. Por eso Platón esperaba el comunismo para las clases altas, la abolición de la propiedad privada y de la familia, para evitar los peligros de la ambición personal. Los regímenes políticos. En el libro octavo de la República, Platón lleva a cabo un estudio de los regímenes políticos conocidos. Elabora una teoría de la evolución de las formas políticas que degeneran en el siguiente orden. Aristocracia o gobierno de los mejores, la forma más perfecta. Timocracia, donde domina el ansia de honores y ambición de los guerreros. Oligarquía, el gobierno de los más ricos. Democracia, el exceso de libertad conducirá a la anarquía. Tiranía, la forma más imperfecta, el más odioso
de los regímenes políticos que nace para corregir los desórdenes de la democracia. La reforma, las leyes. La muerte sorprendió al viejo Platón cuando escribía Leyes. En ella replanteó los temas políticos, pero su propia experiencia y su marcado pesimismo hacia la condición humana lo convirtieron en una utopía y lo hicieron más realista. La figura del filósofo gobernante y las tres clases sociales ya no aparecen. Platón ahora considera que el gobierno se rige por una ley unificada en la sociedad y como resultado de la razón humana. La educación y el compromiso moral para mejorar las condiciones de los ciudadanos y asegurar que quienes pueden gobernar bien sigan siendo pilares centrales de su teoría política. La educación. Platón critica la forma que tienen los sofistas de entender la educación. Para ellos, educar consiste en poner saber en un alma cuando no hay una transmisión de conocimientos, en la que la persona que es educada tiene un papel receptivo y pasivo. Para Platón, en cambio, la finalidad de la educación es despertar las capacidades intelectuales innatas y guiar el alma hacia lo verdadero, las ideas eternas y apartarla de lo sensible y material. Esta concepción viene representada en el mito de la caverna por el camino que recorre el prisionero, la ascensión, guiada, apoyado y empujado por un personaje, que no es directamente llamado el educador. El segundo nivel se reserva para aquellos que demuestren mejores cualidades, tengan facilidades para aprender y amen la verdad y la justicia. Los futuros gobernantes estudiarían detalladamente matemáticas, geometría, estereometría, astronomía y armonía, disciplinas que servirán como preparación para la ciencia suprema, la dialéctica, que los proporcionará el conocimiento de la verdad y del bien. La explicación detallada de la educación del filósofo la podemos encontrar en el libro séptimo de la República. Otras directrices educativas propuestas por Platón son las siguientes: absoluta igualdad entre hombres y mujeres, que serán educados de la misma forma y tendrán las mismas oportunidades, crianza de los hijos a cargo del Estado y matrimonios preestablecidos entre las mejores naturalezas. Gracias.